ahí en la pizarra. Ya. Vamos a hablar entonces ahora de otra manera de cómo saber cuándo tenemos un ácido o una base débil. Y esto es con la constante de acidez y la constante de basicidad que veníamos trabajando. Por ejemplo, si ustedes observan ese cuadro, ¿cierto?, que yo les mostré, ahí tenemos muchos ácidos y bases que son débiles. Pero dentro de la debilidad de esos ácidos y bases, vamos a tener unos que son más fuertes que otros, ¿ya? Pero recordemos, son todos débiles, pero van a haber unos más débiles que otros, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar creo que era el tercero, no estoy viendo ahora el cuadro. Vamos a tomar el ácido fosfórico, ¿ya? El ácido fosfórico tenía una constante de acidez de 7,5 por 10 a la menos 3. Esa era su constante de acidez. Dentro de lo débil que es este ácido, dentro de eso es uno de los más fuertes. Es uno de los más fuertes, ¿ya? ¿Por qué? Porque su constante de acidez es muy alta. Recuerden que cuando estamos trabajando en notación científica y el exponente es negativo, esto es al revés, ya entre más chiquitito es el exponente, es más grande el número en sí, ya porque está más cercano al cero. Entonces, vuelvo a repetir, dentro de la debilidad de todos esos ácidos, el ácido fosfórico es uno de los más fuertes, porque su constante de acidez es grande, ¿ya? Entonces, acá identificamos el ácido fosfórico, que es lo que ocurre se transforma en HPO4 menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Perdón, aquí me comí un 2. En H2PO4 menos. Entonces, estoy perdiendo hidrógeno. Según Brewster-Lowry, todo lo que cedía hidrógeno era un ácido. Por lo tanto, esto es un ácido. Y esta es su base conjugada. Y el agua de H2O pasó a H3O más. Esto vendría siendo, porque ganó un hidrógeno, sería una base, y este sería su ácido conjugado. ¿Ya? ¿Qué tenemos que explicar acá? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto es un ácido, que dentro de la debilidad de los ácidos es un ácido fuerte. Por lo tanto, su conjugado, que vendría siendo el H2PO4 menos, va a ser una base conjugada muy, muy débil. Si la constante del ácido es grande, la base conjugada va a ser al contrario, va a ser muy, muy pequeñita. Por eso, si ustedes se fijan en las flechas que hay en el cuadro, el ácido fosfórico está bien arriba. No me acuerdo si está en el segundo o en la tercera fila. Y la flecha de fuerza de ácidos aumenta hacia arriba. ¿Ya? Eso quiere decir que es un ácido fuerte dentro de los débiles, no se vayan a olvidar. Y su conjugado, que sería este, está también en la tercera fila, pero la flecha de fuerza apunta hacia abajo. Eso quiere decir que no es una base fuerte, es muy, muy débil, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer su constante de acidez para dejarla expresada. La constante de acidez sería, recuerden, expresamos arriba los productos H2PO4 menos la constante por la concentración del otro producto. Y abajo solamente ponemos H3PO4 concentración. Y eso es 7,5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces la constante de este ácido es ese valor que en sí es grande, ¿ya? Pero su base conjugado va a tener un valor muy, 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 pero muy pequeño. Entonces, en conclusión, entre más grande sea la constante de acidez, más pequeña va a ser la constante de basicidad de su base conjugada. Y al revés,
Por ejemplo, si nosotros esta ecuación la tuviéramos en el otro sentido, escribiésemos H2PO4 menos más agua, voy a tener que eso voy a tener. Buscamos la constante de este ácido, ¿cierto? Esto acá sería, estoy ganando hidrógenos, por lo tanto, sería una base. Este sería el ácido. Este sería el ácido conjugado y este sería mi base conjugada. ¿Ya? Sabemos que su constante de basicidad es pequeñita, muy, muy pequeñita. Por lo tanto, el conjugado que se forma va a ser más grande, va a tener una constante grande. Por lo tanto, esto sí es una base muy, pero muy, muy, muy débil. Su conjugado va a ser un ácido muy, muy, muy fuerte. Ionización del agua. Ya. La ionización del agua es decir que el agua se separa en sus iones. Ya el agua es un disolvente único y una de sus principales características es su capacidad para actuar como ácido o como base. Entonces, el agua se puede comportar como una base y puede reaccionar con distintos ácidos. Ahí pongo algunos ejemplos. Se comporta como una base cuando reacciona con ácidos, y ahí están los ejemplos, y se comporta como un ácido cuando reacciona con algunas bases. El agua también tiene una constante de ionización. Ya el agua presenta una ligera ionización, es decir, se puede dividir en sus iones H+ y OH-. Tiene doble flecha porque es leve ionización, ya no se divide completamente. Aquí ponemos la expresión de la constante de equilibrio del agua, ya, y ahí llegamos a la siguiente fórmula. Me voy a saltar, ¿cierto?, la explicación de cómo obtenemos esa fórmula, ¿ya? Para este caso solamente me interesa que conozcan esto, esa formulita. La constante del agua la vamos a escribir, la vamos a representar como K sub W, constante de equilibrio del agua, ¿ya? Y debido a que solo una fracción muy pequeña de moléculas de agua está ionizada, la concentración de agua es prácticamente constante a una temperatura dada. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estudiaron la constante de ionización del agua, llegaron al resultado de que la constante del agua tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Y que se obtuvo también la siguiente fórmula, que al multiplicar la constante de un ácido por la constante de una base, vamos a obtener la constante del agua. Entonces, en conclusión de esto, a partir de la constante del agua, nosotros podemos obtener la constante de acidez de un ácido débil o podemos obtener la constante de basicidad de una base débil. Ya, ¿cómo relacionamos esto? Ya, la relación entre K sub A, K sub B y K sub W. Utilizando esa fórmula que yo les presento ahí. En esta relación es muy importante porque nos afirma que el producto de la constante de disociación de un ácido, K sub A por la constante de disociación de su base conjugada K sub B, es igual al producto iónico del agua. Si ustedes observan la tabla, ya, si multiplican ambos valores, vamos a obtener la constante del agua, ¿ya? Si hacen el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos la disociación de la siguiente base, aquí tenemos el ion sulfuro. ¿Se acuerdan que en la lista estaba muy abajo en las bases? Eso quiere decir que es una base fuerte, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es una base fuerte? Porque miren su valor.
de basicidad, 7,7 por 10 a la menos 2. Yo les dije que entre más grande sea el valor de la constante, por ejemplo, en este caso, si es una base y tiene una constante de basicidad de un número grande, ¿ya? Eso significa que es una base fuerte dentro de esta clasificación. Recordemos que son todas bases débiles, pero dentro de las débiles es la menos débil, ¿ya? Por eso decimos que es una base fuerte. Ya, entonces tiene una constante grande. Recuerden que esto está en notación científica, ¿ya? Al estar en notación científica y en base 10, cuando el exponente es negativo, ¿ya? Entre más pequeñito sea el número, más grande es, ¿sí? Recuerden que es al revés, cuando tenemos los exponentes negativos. Entonces este es un número más bien grande, ¿ya? Es más cercano al cero. Ya, entonces, tenemos una base. El agua vendría siendo el ácido, y ahí tenemos su ácido conjugado, su base conjugada. Me dicen, ¿cuál será la constante de acidez del ácido conjugado? Entonces, ¿cómo puedo yo saber a partir de la constante de basicidad, cómo puedo saber la constante de acidez? Aplicando las fórmulas. K sub W es igual a K sub A por K sub B. Despejamos, a mí me están preguntando por la constante de acidez, ¿ya? Del ácido conjugado, es decir, tengo la constante de basicidad que es del ion sulfuro. Me preguntan, ¿cuánto es la constante de este ácido? Ahí, del HS-. Entonces, despejando, ¿cierto? Reemplazamos K sub W. K sub W es 1 por 10 a la menos 14. Dividido la constante de basicidad, 7,7 por 10 a la menos 2, nos da un valor de 1,3 por 10 a la menos 13. Entonces, la base S-2 es muy fuerte. Ahí tenemos el valor. Y su ácido conjugado es muy débil, porque obtuvimos un número muy pequeñito, a la menos 13. Recuerden que al estar en exponente negativo actúa al revés. Ya este número está muy alejado del cero, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla, fíjense, 1 por 10 a la menos 13 era la constante de acidez del HS-. Lo buscamos acá. Ahí está, 1,3 por 10 a la menos 13. Si ustedes se fijan, están en directa relación. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, vamos a obtener el resultado de 1 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua. ¿Ya? Y hasta ahí sería, chiquillos, la clase.